Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro-Oriente y zona Centro-Sur. Bienvenidos a una web conferencia que tenemos programada para el día de hoy y donde vamos a hablar acerca de nuestra unidad 1, métodos para comprobar la validez del argumento. Nos acompaña en la tarde de hoy la docente Angélica María Antía y el profesor José Adrián Lozada, quienes les estarán contestando sus preguntas en el chat a medida que vaya transcurriendo la sesión. ¿Quién les habla? Es Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de la zona Centro-Oriente del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Bueno, bien, comenzamos entonces. Primero que todo, muchísimas gracias por haber atendido esta convocatoria y por haber asistido a esta charla que tenemos en la tarde de hoy. Espero que logremos disipar algunas de las dudas que puedan haber quedado de algunas otras webs donde a veces surgieron esas inquietudes y no se lograron despejar. Bueno, ¿qué vamos a ver en la tarde de hoy? En la tarde de hoy vamos a hablar sobre proposiciones lógicas, tablas de verdad, tautología, contradicción, contingencia, leyes de inferencia lógica, comprobación de la validez del argumento y vamos a tener unos ejemplos de aplicación. Bueno, primero que todo quiero contarles que la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura y formas del pensamiento humano. ¿Sí? Son conceptos de razonamiento para poder establecer algunos criterios de verdad. En otras palabras, la lógica la podemos entender como el sentido común que nosotros le ponemos a las situaciones que vivimos cotidianamente, ¿cierto? Eso es la lógica. Si boto una piedra, se va a caer en algún lado, va a escalabrar a alguien, ¿cierto? Eso es algo que a una acción va a resultar una reacción. Eso sería como lógica. Y la lógica proposicional es también lógica matemática. En esta lógica matemática se trabajan con proposiciones y conectores lógicos. Esos conectores lógicos son los que vamos a trabajar en el curso en la unidad 1. Vamos a estarlos utilizando y vamos a conocer cuáles son. Esas serán la función, la conjunción, implicación y equivalencia, que más tarde los estaremos identificando y conociendo. Bien. ¿Qué son proposiciones y cómo son las tablas de verdad? Entonces, para una proposición es el enunciado que se le puede, es el valor, perdón, es un valor que se le puede asignar a una expresión, ya sea verdadera o falsa. ¿Eh? Un enunciado, un concepto, una expresión. A esa expresión le podemos asignar un valor que sea verdadero o falso. Pero nunca le vamos a poder asignar los dos valores. ¿Cuál es un ejemplo? Aquí decimos, la UNAD es pública. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Por el chat, así sea eso. Muy bien, gracias, Carmen. Muy bien, Paula. Verdadero, exacto. Entonces, podemos considerar que esa es una proposición. También consideramos otra proposición que dice, el curso de pensamiento lógico y matemático es de 4 créditos académicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, sí. ¿Cómo no? Es de 3 créditos. Es falso, ¿sí? Es falso, correcto. Y tenemos otra. Aprobamos el curso de pensamiento lógico matemático con 300 puntos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Excelente. Eso es lo que podemos considerar como proposiciones. ¿Qué no podemos considerar como proposiciones? Entonces, no proposiciones son aquellas exclamaciones, algunas preguntas, algunas expresiones imperativas o una afirmación donde no le podemos asignar un valor de verdad. Por ejemplo, excelente aprender matemáticas. Ahí no podemos decir si verdadero o falso, ¿cierto? ¿Quién dijo que las matemáticas son exactas? Es otra expresión a la cual no podemos asignarle un valor de verdad porque es una pregunta. Levanta la mirada al éxito. Para los que viven aquí en Bucaramanga, ¿a cuál éxito? En todo caso no podemos decirle verdadero o falso, ¿sí? Entonces esas son consideradas como no proposiciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de proposiciones,
encontramos dos clases de ellas. La primera son las simples o atómicas, que son las que no utilizan conectores lógicos. Y tenemos las compuestas o moleculares, que son proposiciones que sí utilizan conectores lógicos. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Me hablan de conectores lógicos, pero ¿qué es eso? Paciencia, ya vamos para allá. Ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí me dice, Camila es buena estudiante. Mire, Camila es buena estudiante. Esa es una proposición simple. Aquí podemos darle un valor de verdadero o falso, ¿cierto? No sabemos. Puede ser verdadero o puede ser falso. O falso, ¿sí? Bien. Aquí tenemos una que es Camila es buena estudiante y Carlos es su compañero de estudio. Aquí la podemos identificar como proposición compuesta. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando uno de los conectores. Ah, entonces uno de los conectores es una letra que me une dos expresiones, ¿cierto? Perfecto, listo. Vamos a ver cómo es que se identifican estas. Entonces, un conector lógico es también conocido como un operador lógico. Generalmente lo llamamos conectores lógicos para no tener problemas de identificación. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Tenemos el y, el o, el sí entonces. Ojo, sí entonces es completo. Nada que el sí aparte y el entonces aparte. No, se llama sí entonces. Y el otro que se llama sí solo sí. ¿Listo? Sí solo sí. Son 4 conectores lógicos que nos van a servir para unir las proposiciones simples y poder convertirlas en proposiciones compuestas. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo son esos conectores lógicos? Aquí vamos a identificar cuáles son esos conectores lógicos. Tenemos la disyunción. Ojo, ojo, estudiantes, tenemos la disyunción. ¿Cuál es el conector de disyunción? Es el O. ¿Sí? El O lo vamos a identificar como disyunción. ¿Y cómo sabemos cuál es el símbolo? Pues va a ser la letra V. ¿Sí? Ese símbolo va a ser como la letra V, la que utilizamos para llamarlo disyunción. Tenemos la conjunción. La conjunción será la I. Será la I, el I. Y lo vamos a anotar como una V invertida o el techito de una casa. ¿Sí? Una V invertida. Esa será la conjunción. También tenemos el condicional o implicación. ¿Sí? Ese condicional es el que nosotros identificamos como el sí entonces. Sí entonces. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con una flecha unidireccional. Con la flecha unidireccional vamos a identificar el sí entonces. También tenemos el bicondicional o de equivalencia, que va a ser el sí solo sí. El sí solo sí lo vamos a identificar con la flecha bidireccional, que es la que nos dice que vamos a utilizarlo como bicondicional. Dicen que el no es un conector, pero en realidad el no es un símbolo que acompaña a las proposiciones simplemente para cambiarles el valor a estas proposiciones. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a identificar? Tenemos dos formas. Este que parece una onda senoidal estirada, cortica, chiquita, pequeña, llamémosla así, una ondita senoidal. O una L acostada. Cualquiera de estos dos símbolos podemos utilizarlo como negación. Si utilizan uno o utilizan el otro, no hay problema. Si quieren utilizar los dos, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque está reconocido como el símbolo para representar la negación. Bueno, ¿estamos ahí? Bien. Ahora, ¿cómo podemos identificar las proposiciones en un texto? ¿Cómo vamos a hacer para poder reconocer? ¿Qué es una proposición? Una proposición simplemente es una partecita de una frase, de un texto. Y lo vamos a identificar siempre con unas letras. La letra será P, Q, R, S, T, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a iniciar con la letra P. Bueno, ¿y cómo sabemos de dónde va una proposición? Entonces, una proposición dentro de un texto siempre va a estar desde un inicio hasta un conector lógico. Bueno, desde un inicio hasta un conector lógico. Después de ese conector lógico hasta el siguiente conector lógico. Eso lo vamos a conocer como proposiciones. Bueno, y a cada una de esas, de las que identifiquemos, le vamos a asignar una letra. Por ejemplo, una cosa,
Ojo, todas las proposiciones siempre tienen que ir afirmativas. Nunca se define una proposición negativa, en negación. Bueno, nunca van a ir negadas, siempre van afirmadas todas las proposiciones cuando yo las esté definiendo para poderlas utilizar. Ténganlo en cuenta. ¿Cómo hago para identificar las proposiciones? Les decía, desde un inicio hasta un conector, hasta el primer conector. Aquí tendremos una primera proposición. Y a esa la llamaríamos P. La vamos a bautizar con la letra P. ¿Listo? Y la sacamos aparte. Camila es estudiante, buena estudiante. Listo. Tenemos una segunda proposición. La segunda proposición va después del conector hasta el siguiente conector. ¿Ven? Listo. A esa la vamos a bautizar con la siguiente letra que será Q. Y la sacamos aparte. Carlos es su compañero de estudio. Y la última que va desde ese conector hasta el final. Bueno, ahí ya identificamos otra, ya identificamos otra proposición. Y esa otra proposición la vamos a, la vamos a tener como la letra R y la sacamos aparte. Entonces, fíjense, ya identificamos las proposiciones y ya las bautizamos. Entonces, ya sabemos cómo reconocer las proposiciones en nuestro trabajo. ¿Bueno? Bien. Ahora, teniendo en cuenta estas proposiciones, si nosotros tenemos ya las proposiciones del texto, tenemos el texto, le sacamos las proposiciones, tenemos que crear una expresión simbólica. ¿Cómo sacamos o cómo obtenemos una expresión simbólica? Con todo ese texto que nosotros tenemos o que nos dieron, y con la ayuda de esas proposiciones que acabamos de sacar, vamos a traducir todo ese texto, lo vamos a traducir en símbolos. ¿Cómo? Con la ayuda de estas letras y con la ayuda de los conectores lógicos. Bueno, ya vimos cuáles son los conectores, cuál me representa la O, cuál me representa la I, cuál es el condicional. Y arrancamos. El texto me dice, Camila es buena estudiante y Carlos es su compañero de estudio y la UNAV es pública. Entonces, tengo que traducir todo este texto al lenguaje simbólico. Cojo la primera y digo, Camila es buena estudiante. ¿Quién la representa? La representa la letra P. Espero borro mi tablero para poder ver mejor las cosas. Listo. Entonces, Camila es buena estudiante. La representa la letra P. Entonces yo pongo mi letra P. ¿Listo? Ahora aquí sigue un conector. El I. Entonces yo pongo aquí I. ¿Listo? Ahora, dice, Carlos es su compañero de estudio. ¿Quién me representa a Carlos es su compañero de estudio? Ah, me lo representa Q. Muy listo, pongo Q y ya tengo una parejita y esa la guardo allá. Bueno, aquí tengo otro conector. Otro conector, es otro I. Ah, bueno, otro I. Entonces pongo otro I. Y después pongo la última. La UNAD es pública. ¿Quién me representa la UNAD es pública? La representa la letra R. Y pongo R. De tal forma que ya tengo mi expresión simbólica. ¿De qué? De la traducción de este texto a símbolos. ¿Listo? Entonces, me va a quedar de esta forma. P y Q y R. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí cómo representar el texto y poder identificar la expresión simbólica? A ver si podemos. Consultan que por qué está entre paréntesis, profe. Bueno, entre paréntesis porque se acostumbra a conformar ya las primeras premisas. Entonces, para poder tener y poder identificar mejor las proposiciones, las vamos a encerrar siempre en premisas, en parejitas, de tal forma que a medida que vayan saliendo las proposiciones, las vamos encerrando en parejas para poder formar las premisas y que nos quede más fácil después para poder identificar. ¿Listo? ¿Habilitamos el micrófono? ¿Será que puede habilitar? Pregunta lo siguiente, si fuesen 4 proposiciones, ¿serían 2 parejas entre paréntesis? Sí, si tuviéramos otra proposición, digamos la proposición S, la proposición S, digamos que se obtuvo una proposición S, aquí, perdón, una proposición S, pues aquí le agregamos, también tendrá el I,
S y se encierra entre paréntesis. ¿Listo? Entonces ya conformamos y ya nos queda otra parejita ahí. ¿Vale? ¿Sí quedaría claro? ¿Profes? Pues la persona no contesta, si le Bueno, quedó claro, pues podrían confirmar. Sí, que sí, listo. listo. Bueno. Luego, creo que hacen otra pregunta. Bueno, Tomás ahorita, dice, ¿por qué está por fuera? Sería como el final, sí, profe, me sí, y parece a mí. ahorita aclaramos todas esas manos de preguntas que nos puedan salir, que nos puedan surgir. Mientras tanto, vamos a hacer, no nos vamos a distraer y vamos a seguir, ¿vale? Entonces, ya tengo mi expresión simbólica. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que empezar a crear la tabla de verdad manual. Bueno, la tabla de verdad manual va a ser con la ayuda de la cantidad de proposiciones que obtuve de ese texto. Cuando tenemos que calcular eso, vamos a utilizar la fórmula de 2 a la n. 2 a la n me representa, el 2 va a ser el número de la cantidad de valores de verdad que tenemos. Es decir, como son dos, el verdadero y el falso, ese 2 me va a representar esos dos valores. Y la n me va a representar la cantidad de proposiciones que obtuvimos en la búsqueda de esas proposiciones del texto. ¿Listo? Entonces, esa n es la cantidad de proposiciones que obtuvimos al encontrarlas. Es decir, si tenemos 3 proposiciones, ¿de cuántos valores será nuestra tabla de verdad? Entonces, nosotros cogemos 2 a la n, ¿cierto? Entonces dijimos que son 2 valores, que es verdadero y falso, y a la n. ¿Cuántas proposiciones teníamos? 3, ¿cierto? Entonces, 2 a la 3 es igual a decir 2 por 2, bueno, aquí me quedan mal los matachos porque estoy con el mouse, entonces no me resulta muy fácil. Entonces decimos 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 valores de verdad, de los cuales la mitad serán verdaderos y la otra mitad serán falsos. ¿Cómo voy a distribuir yo esos valores de verdad? Entonces, como dijimos que eran 3 proposiciones, miren este cuadrito, en este cuadrito, tenemos 3 proposiciones, P, Q y R. ¿Sí? Tenemos P, Q y R. Y son 8 valores. Entonces, en ese mismo orden vamos a asignarle los valores. Para P serán 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad. Para P, siempre en ese mismo orden. Siempre se van a asignar en esa forma. Para Q, ¿cuántos van a ser? Pues va a ser la mitad del anterior. Es decir, serán 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos, ¿cierto? Y para R, pues será la mitad del anterior. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, hasta completar mis 8 valores de verdad. Bueno, entonces ahí ya empiezo a crear mi tabla de verdad. Como son 8 valores, entonces ya los definí y ya tengo mi tabla para empezar a crearla. ¿Listo? Quedó planteada. Si fueran 4 proposiciones, pues serían 16 valores, ¿cierto? De los cuales serían 8 verdaderos, 8 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bien, ahora, ya tenemos planteado el inicio de nuestra tabla de verdad. Ahora, para poderle hallar los valores a nuestras tablas de verdad, a las operaciones que tenemos en la expresión simbólica, nosotros tenemos que acudir a estas tablas, a las tablas de verdad de los conectores. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestras tablas de verdad de los conectores. Bueno, ya sabemos que la negación no es un conector, pero tiene su tabla de verdad. ¿Qué quiere decir la tabla de verdad de la negación? Que si tenemos una proposición P como verdadera y si la negamos, pues va a ser lo contrario, ¿no? Si la negación es simplemente cambiarle el valor a la proposición. Si tenemos una proposición falsa, entonces tenemos una proposición también verdadera, al negarla, ¿cierto? Si tenemos P como falsa, si la negamos, pues le vamos a cambiar el valor, es decir, me va a quedar como verdadera. Entonces, la negación simplemente me va a cambiar el valor de la proposición. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo? Decimos, nuestra universidad es nacional. Si la negamos, decimos, nuestra universidad no es nacional. Ahí ya la estamos negando.
¿Sí? Ahora, si tengo esa negación por fuera de un paréntesis, voy a escribir, no es cierto que nuestra universidad es nacional. Bueno, ¿listo? Esa es la negación. Entonces, simplemente es cambiarle el valor a la proposición. Nosotros tenemos también la doble negación. ¿En qué consiste la doble negación? La doble negación es volver a aplicarle la negación a una negación, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que si tengo a P como verdadera y tengo a no Q, a no P, pues esa será falsa, ¿cierto? Pues si P es verdadera y la niego, pues me pasará a falso. Ahora, si yo vuelvo a negar esa P, es decir, le aplico la doble negación, pues verdadero, falso con falso me da verdadero, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían que menos por menos da más? Aquí se aplica esa norma. Entonces, menos por menos me da verdadero y quedará igual a la primera proposición. ¿Listo? O sea, la doble negación es negar dos veces una proposición donde me va a quedar el valor inicial. Bien, entonces, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tengo, hay vida en el planeta Marte. Si la niego, dice, no hay vida en el planeta Marte. Si la vuelvo a negar, digo, no es cierto que no hay vida en el planeta Marte. Por lo tanto, hay vida en el planeta Marte. Me quedará nuevamente como esta proposición. ¿Eh? En eso consiste nuestra doble negación. Bueno, hay otra tabla que se llama la conjunción. Ojo, ténganla en cuenta porque estas tablas son las importantes para desarrollar nuestra tabla de verdad, que ya más adelante en un ejercicio lo vamos a hacer. Ténganlo en cuenta. Entonces, la conjunción simplemente la podemos identificar, no la podemos aprender o simplemente la reconocemos. ¿Cómo la podemos aprender? Pues decimos, si las dos proposiciones son verdaderas, pues la conjunción será verdadero. Así es, no la podemos aprender. Si no, no la queremos aprender, listo, no hay problema, la consultamos y ya, fácil. Entonces, la conjunción es, si las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción será verdadera. Y las demás serán falsas, ¿cierto? Miren, falso, falso, falso. Se lo pueden aprender de esa forma. Esa es la tabla de la conjunción. ¿Le tomaron foto? Porque más tarde la vamos a necesitar. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, listo. La siguiente tabla es la de la disyunción. La disyunción también no la podemos aprender. ¿Cómo? Decimos que si las dos proposiciones son falsas, al contrario de la conjunción, decimos, si las dos proposiciones son falsas, pues la disyunción es falsa. ¿Sí? Mire, es la única diferencia que hay. Y no la podemos aprender de esa forma. Lo mismo, si no la queremos aprender, no la aprendemos, si no, pues no hay problema. La consultamos. Le tomamos foto y la tenemos en cuenta para el desarrollo de nuestros ejercicios. Esa es la tabla de la disyunción. Ahora tenemos también la tabla del condicional. Ojo con esta tabla. La tabla del condicional, recordemos que siempre se lee si, entonces, si sucede algo, entonces sucederá tal otra cosa. Si los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático entregan sus trabajos, entonces aprobarán el curso. Cuando vayan a utilizar ese condicional, nunca se coman esa palabrita, la palabrita sí. Es importantísima. Siempre debe estar cuando se tenga un condicional. Siempre debe estar antes de usar el entonces, ¿no? No es que después pongan Camila es buena estudiante, si entonces, no, ese sí entonces no, empieza, si Camila es buena estudiante, entonces, ¿listo? Simplemente es seguir las normas del español. ¿Cómo nos podemos aprender la tabla del condicional? La única diferente es que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, pues el condicional será falso. Lo mismo, si no la queremos aprender, si no la queremos aprender, no hay problema. Háganle que para eso es que están el material y para consultarlo. Tómenle foto, porque eso nos va a servir también para la solución de nuestro ejercicio. ¿Vale? ¿Listo? ¿Ya? Bien. Entonces, otra forma como nos queda es que no se vayan a comer el sí, por favor. Por ejemplo, mire, aquí tenemos, si tenemos las dos proposiciones y vamos a ponerle el condicional,
Pues decimos, si Carlos estudia concentrado, entonces aprueba su evaluación. Nunca se coman esa palabrita así. Nuevamente, se la recalco, por favor, no la vayan a omitir en el desarrollo de sus ejercicios. Cuando estén planteando el lenguaje natural, no vayan a excluir, no vayan a omitir la palabra así, porque forma parte de la expresión y del conector. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Tenemos el bicondicional. El bicondicional, pues también lo mismo. Si no la queremos aprender, no la aprendemos. ¿Cómo? Pues mire, si una es verdadera y la otra es falsa, pues serán falsas. O más fácil, mire, si ambas son verdaderas o ambas son falsas, pues será verdadero. ¿Sí? Más fácil por ese lado. Si ambas son verdaderas o si ambas son falsas, pues será la condicional, será verdadera. ¿Sí? Es otra forma de quererla aprender. Si no la queremos aprender, si no hay ningún problema. ¿Tomaron foto? ¿Ya? Esta también nos va a servir. Bien, entonces, con la ayuda de esas tablas, nosotros tenemos que identificar nuestros conectores lógicos. Y con nuestros conectores lógicos y con la ayuda de esta álgebra proposicional, que es la que nos permite hallar el orden de las operaciones de nuestra expresión simbólica, es la que nos vamos a tener en cuenta para poder diligenciar nuestra tabla de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a hacer las operaciones que encontremos dentro del paréntesis, de paréntesis redondos. Todas las operaciones que estén dentro de paréntesis redondos siempre las vamos a hacer. ¿Listo? Lo primero. Después vamos a identificar cuáles son las operaciones que están dentro de paréntesis cuadrados. Después serán los que están entre corchetes, que serán lo último. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta los valores de las proposiciones negadas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta también en nuestras tablas. Después vamos a trabajar con las combinaciones que tengan la conjunción y la disyunción. ¿Listo? Por último, el condicional y el bicondicional. Entonces, ese es el orden. Siempre vamos a coger los paréntesis redondos, paréntesis cuadrados y corchetes. Siempre vamos a trabajarlo de izquierda, ¿sí? A derecha, en ese mismo orden. De izquierda a derecha, los paréntesis redondos, paréntesis cuadrados y corchetes. Siempre de izquierda a derecha, para poder hallar las operaciones de nuestra tabla de verdad. Bueno, ya ahorita en el ejercicio vamos a aclarar más dudas. Bien, ¿qué es una contradicción? ¿Qué es una tautología? ¿Y qué es una contingencia? A ver. ¿Qué es una tautología? Según ya debieron haber leído algo de ese material. ¿Qué definimos como tautología? No nos dejen solos, por favor, que esto lo hacen ustedes, porfa, no nos abandonen. Ah, muchas gracias, perfecto. Dicen que cuando todo es verdadero. Perfecto, pero es cuando todos los valores finales de la tabla son verdaderos. ¿Listo? Cuando todos los valores finales de la tabla son verdaderos. Es que definimos que es una tautología. ¿Una contradicción? ¿Una contradicción? Cuando todos son falsos, exactamente. Pero ténganlo en cuenta que es cuando todos los valores finales de la tabla son falsos. Valores finales de la tabla. ¿Y una contingencia? ¿Y una contingencia? Cuando son verdaderos y falsos. Excelente. Uy, no, estos muchachos se han leído ese material. Estamos perfecto con ellos. Muy bien, eso es una contingencia. Cuando los valores finales de la tabla de verdad, por lo menos uno es diferente. Si hoy uno diferente, ya automáticamente se llama contingencia. De resto, será una de estas otras definiciones. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que escribir también en nuestro trabajo, una vez hayamos terminado nuestra tabla de verdad manual. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, después de haber hecho la tabla de verdad, vamos a hablar de las reglas de inferencia lógica. ¿Qué son las reglas de inferencia lógica? Primero vamos a hablar de toda esta carretica y después, con el ejercicio,
Si hay alguna pregunta, la disipamos, ¿de acuerdo? Estemos aquí concentrados y ya ahorita realizamos los ejercicios a ver si disipamos un poco esas dudas. ¿Listo? Hablemos de qué es una inferencia lógica. La inferencia lógica es el razonamiento a partir del conjunto de proposiciones llamados premisas, ¿sí? Para obtener una conclusión. Eso es. O sea, son premisas para obtener una conclusión. Antes de continuar, por el chat vamos a pasar un registro de asistencia. Este no tiene puntos, sino simplemente es un control que nos piden para poder demostrar nuestra actividad. Entonces, los profesores, la profesora Angélica y el profesor José Adrián nos van a compartir un enlace de asistencia para que, por favor, diligenciemos esta información. Recuerden que los que tienen puntos son los B-Learning, ¿no? Los que tienen que haberse inscrito por campus para poder asignar esos punticos. Si quieren punticos en B-Learning, tuvieron que haberse inscrito por el campus. Si no se inscribieron, no van a tener punticos. ¿Listo? Punticos de más. ¿Ya? Entonces, se inscriben por campus a las sesiones de B-Learning. Allá están los enlaces, están las horas, las fechas, para que ustedes seleccionen cuál es la fecha que más les sirve y es de conveniencia para ustedes, para que puedan participar. Bueno, entonces, por favor, todos, absolutamente todos, los 189 estudiantes que están aquí, que todos estén inscritos en campus en los B-Learning. ¿Listo? Se inscribió pero no puede asistir a alguno. Sí, claro, si se inscribió y no asistió, pues no se le asignan un punticos. Simplemente, ¿ya? Porque ahí se va a hacer registro de asistencia. Y a quienes sí asistieron y sí participaron, pues se les va a asignar esos puntos. Pero si se inscribieron y no asistieron, pues ahí sí perdieron los punticos que asigna el B-Learning. Bueno, ahí ya no se les puede asignar nada. Entonces, por favor, se inscriben por campus y asistan a las sesiones. ¿Listo? En esas sesiones de B-Learning, estoy en ese paréntesis, en esas sesiones de B-Learning se van a contactar con sus tutores y allá van a aclarar todas las dudas de cómo se desarrollan los ejercicios. ¿Listo? Los tutores tienen que desarrollar esas sesiones y ahí aclaran todas las inquietudes, todas las dudas. Lo que no veamos aquí ahorita, se lo pueden preguntar también a sus tutores en el B-Learning. ¿Listo? Bien, aclarando y cerrando ese paréntesis, vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, hablamos de la inferencia lógica y vamos a hablar ahora de qué es una regla de inferencia lógica. Una regla de inferencia lógica es el razonamiento verdadero que valida una conclusión, ¿cierto? Que la conclusión sea verdadera. ¿A partir de qué? Pues de premisas que sean verdaderas. Entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión será verdadera y tendrá una regla de inferencia. ¿Cuáles son esas reglas de inferencia que nosotros tenemos? Nosotros tenemos varias reglas de inferencia para poder aplicar, pero nosotros tenemos que saber a qué se las vamos a aplicar. Entonces, para poder aplicar, nosotros necesitamos saber qué es una premisa primero que todo, ¿cierto? Porque nos dicen, pero se lo aplicamos a premisa, pero ¿qué es una premisa? Una premisa es la combinación de dos proposiciones y un conector. ¿Listo? Por eso al comienzo cuando me preguntaban que por qué las encerraba entre paréntesis, es para formar las premisas. Observen, aquí ya tengo una primera premisa conformada por dos proposiciones, la proposición P y Q y un conector. ¿Vale? Esa es una premisa. En oportunidades o en algunos ejercicios vamos a definir también premisas solitas, como la P, como la Q, o como la S, o como la T, como la R, etc. Si está solita, también podemos llamarla premisa. Y también vamos a encontrar premisas compuestas. ¿Qué es una premisa compuesta? Observen que en este último ejemplo, en este cuadrito, tenemos la combinación de una premisa por dentro, que está en un solo color, un conector y otra proposición, ¿cierto? Entonces, esta se va a comportar como si fuera una sola proposición. Una sola proposición. Entonces, una proposición, un conector y otra proposición. ¿Listo? Esto se va a conformar como si fuera una sola proposición. Digamos, esto puede ser, podemos llamarla como
como A, digamos. ¿Sí? Por decir algo. Entonces, si está dentro de un paréntesis, dentro de otro paréntesis, es una premisa compuesta. Y vamos a tenerla en cuenta para el desarrollo y poder definir en qué momento la podemos desbaratar para poder desarrollar nuestros ejercicios. Siempre vamos a tener un antecedente y un consecuente. Un antecedente y un consecuente. Para poder identificar eso. Bien. Ahora, en uno de nuestros ejercicios nos piden hallar el argumento o la conclusión de un argumento, ¿cierto? En uno de esos ejercicios. ¿Cómo vamos a hacer? Pues fácil. Simplemente nosotros identificamos las proposiciones. Entonces, identificamos las proposiciones. Carlos estudia ingeniería de sistemas. Aquí tengo un ejemplo. ¿Sí? Carlos estudia ingeniería de sistemas o ingeniería industrial. ¿No? La represento simbólicamente. P, que será Carlos estudia ingeniería de sistemas, y Q, ingeniería industrial. Carlos estudia ingeniería industrial. ¿Bien? Pero como tengo un conector O, pues lo represento también. Listo, ya quedó representado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es allá el argumento? Pues es allá la conclusión de ese texto. Tengo la segunda premisa. Carlos no estudia ingeniería de sistemas. Carlos no estudia ingeniería de sistemas. Y la represento. Como Carlos me está representando la P y aquí la estoy negando, pues entonces será no P. Ah, bueno, ya tengo P o no P. Ahora, tengo la no P. Ah, listo. Entonces, ojo aquí. Si Carlos estudia ingeniería de sistemas o estudia ingeniería industrial, pero digo que Carlos no estudia ingeniería de sistemas, ¿qué voy a concluir? ¿Qué voy a concluir? Que Carlos estudia ingeniería industrial. ¿Sí? Voy a obtener la conclusión. Que Carlos estudia ingeniería industrial. Por lo tanto, será Q. Bueno, estudia ingeniería industrial. Exacto, completo. Carlos estudia ingeniería industrial. Esa será la conclusión. Mire, entonces ya allí la conclusión de un ejercicio. Ah, bueno, ya encontré las proposiciones, ya las representé y ya encontré la conclusión de ese argumento. Eso es algo que tenemos que hacer por allá en uno de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, esa aclaración de estos ejercicios en los B-Learning es donde ustedes pueden aclararle con sus tutores. Entonces, participen en los B-Learning para poder hallar una mejor representación a sus ejercicios. Listo. Entonces, ya con esto, nosotros decimos que tenemos unas leyes de inferencia con las que vamos a aplicar para poder hallar la validez de ese argumento. La primera es el modus ponendo ponens. ¿Sí? La primera ley se llama modus ponendo ponens. Y decimos, espérenme aquí un momentico. Modus ponendo ponens significa afirmando, afirmo. ¿Cómo así? Afirmando, afirmo. Sí, mire, la primera me dice, si estudio reglas de inferencia lógica, entonces paso el parcial. Afirmo que estudio reglas de inferencia. Si estoy estudiando reglas de inferencia. Por lo tanto, voy a afirmar que paso el parcial. Afirmando, afirmo. Represento esto, me quedará P, entonces Q para la premisa 1. Para la premisa 2 me quedará P y para la conclusión será Q. ¿Listo? La conclusión. Entonces, aquí podemos decir, si premisa 1, si estudio reglas de inferencia lógica, entonces paso el parcial. Premisa 2, estudio reglas de inferencia. Por lo tanto, paso el parcial. Miren, en este recuadro tengo 3 casos en los que se pueden aplicar el modus ponendo ponens. Si encontramos esta estructura, vamos a poder decir que podemos utilizar el modus ponendo ponens. Ojo, ¿la estructura en qué consiste? Tengo este orden de proposiciones con un condicional. ¿Listo? Con un condicional. Ojo, tengo otra proposición solita. Y después en la conclusión obtengo otra. ¿Sí? Entonces, miren que en la ley del ponendo ponens es como si yo eliminara estas 2 letras, las 2 primeras, y me va a conservar la última. ¿Vale?
¿Listo? Mire, con su valor de verdad y todo. Entonces, eso es lo que me va a permitir definir que voy a poder utilizar el modus ponendo ponens. No se les olvide, esta estructura, si su ejercicio no tiene esta estructura, no puedo utilizar el modus ponendo ponens. Ténganlo en cuenta, con un condicional, ¿vale? Porque esa es la norma que la ley que me lo permite. Ahora, tenemos también el modus tollendo tollens, que significa negando niego. El modus tollendo tollens, el negando niego, lo interpretamos de la siguiente forma. En la premisa 1, por ejemplo, si hoy es 22 de octubre, entonces hay webconferencia. Premisa 2, no hay webconferencia. O sea, niego, negando que no hay webconferencia. Por lo tanto, niego que hoy no es 22 de octubre. ¿Sí? Negando niego. Entonces, ¿qué me hace la representación? Pues listo. P, entonces Q. Observen que el tollendo tollens, ¿sí? Vamos a nombrarlos completos. No modus tollens ni modus ponens, no. Tollendo tollens o ponendo ponens. Si el tollendo tollens, observen que aquí la segunda premisa está negada, a diferencia del ponendo ponens. ¿Listo? Fíjense que aquí la segunda proposición está negada. Y si está negada, pues en la conclusión, el valor me va a tomar ese valor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mire, aquí está. Se cancelaron estas dos, pero se conservó el valor y se conservó el antecedente de la primera. Aquí hay dos ejemplos más de cómo sería el resultado al utilizar el modus tollendo tollens, que significa negando niego. ¿Vale? Bien, ya le tomaron foto también a esas, ¿no? Porque estas leyes son las que vamos a utilizar ahorita en el desarrollo del ejercicio. Bien, otra ley que nosotros utilizamos es el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es cuando tengo dos premisas y obtengo una conclusión con el antecedente y el consecuente de la primera y el segundo. ¿Cómo así? Aquí tengo dos ejemplos para poderla interpretar. Y digo, si hoy es lunes, entonces tengo que ir a la universidad. Si hoy es lunes, será representado por P. Tengo que ir a la universidad, será representado por P. ¿Sí? Miren, ahí está cada uno por el color. Premisa 2. Si tengo que ir a la universidad, entonces tengo que evaluar los trabajos de mis estudiantes. Por lo tanto, si hoy es lunes, entonces tengo que evaluar trabajos de mis estudiantes. ¿Qué pasó? Pues se eliminaron estas dos, se conservó el antecedente de la primera, el conector y el consecuente de la segunda. Fácil. Si no tengo esta estructura, en mi ejercicio, no puedo convocar el silogismo hipotético. ¿Bueno? Ojo, miren que el silogismo hipotético trabaja con dos premisas y que tengan condicionales. Si no tienen esa estructura, no la puedo convocar. ¿Listo? Otra de las leyes que también tenemos se llama el tollendo ponens, que significa negando afirmo. ¿Sí? Una era afirmando afirmo, la otra negando niego, y aquí es negando afirmo. Tollendo ponens, modus tollendo ponens. ¿Qué me dice esta ley? Aquí tengo un ejemplo para poder interpretar. Entonces, en la premisa 1 me dice, Diego es tutor de pensamiento lógico o es tutor de álgebra. En la premisa 1. La premisa 2 me dice, Diego no es tutor de álgebra. Ay, ya estoy negando. Listo, Diego no es tutor de álgebra. Por lo tanto, voy a afirmar entonces que Diego es tutor de pensamiento lógico. ¿Bien? Y lo represento simbólicamente. Ojo que aquí el tollendo ponens, a diferencia de los otros, ya me cambió el conector lógico. ¿Sí? Ya me cambió el conector lógico. Y al representarlo, entonces tengo P o Q en la premisa 1. Para la premisa 2 tengo no Q. Y para la conclusión tengo P. ¿Qué pasó? Pues se eliminaron las dos Q y conservé la P con su mismo valor. Y aquí tengo también dos ejemplos claros de cómo puedo utilizar esa estructura del modus tollendo ponens. ¿Vale? No hay pierde. Entonces simplemente tengo que tener en cuenta que si voy a convocar la ley del tollendo ponens, que tenga esta estructura, que tenga una
una disyunción, que tenga una premisa negada y que su conclusión sea la conclusión de eso. ¿Listo? La que se obtuvo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa partecita para poder convocar y poder utilizar la ley del dolendo pones. No sé si hay más estudiantes por ingresar. Bueno, otra de las leyes que nosotros tenemos se llama el silogismo disyuntivo. ¿El silogismo disyuntivo en qué consiste? Ojo, miren, aquí, ¿se acuerdan que las anteriores trabajan con 2 premisas? El silogismo disyuntivo ya trabaja con 3 premisas. Entonces, tienen la premisa 1, premisa 2 y premisa 3. En la premisa 1, en ejemplo para poderla interpretar. Es para interpretar qué es lo que está haciendo. ¿El sol brilla o está lloviendo? El sol brilla o está lloviendo. Será la premisa 1 y la represento. Premisa 2. Si el sol brilla, entonces salgo a la calle. Si el sol brilla, entonces salgo a la calle. Premisa 3. Si está lloviendo, entonces las calles se mojan. Ah, bueno, la represento también. Conclusión. Entonces, si salgo a la calle o las calles están mojadas. ¿Sí? Salgo a la calle o las calles están mojadas. Será la conclusión. ¿Qué sucedió aquí? Si nosotros miramos, se cancelaron los dos antecedentes de la primera y segunda. Y se canceló el consecuente de la primera con el antecedente de la tercera. Entonces ya pasó a formar el consecuente de la segunda y el consecuente de la tercera con el conector de la primera. Pues, bueno, entonces, si tengo en mi ejercicio esta estructura donde tengo 3 premisas, con esta misma estructura, ¿cuál es la misma estructura? Pues estas 3. Tengo P o Q, P entonces R y Q entonces S. Si tengo esas 3 premisas así en fila, pues yo digo, no, pues fácil, utilizo el silogismo disyuntivo y obtengo mi conclusión. ¿Listo? Esa es la forma de poder interpretar. Entonces, ya tengo cómo poder saber. Entonces, recuerden, ese es el silogismo disyuntivo para poder convocarlo en el desarrollo de los ejercicios. Ahí está el recuadrito que nos puede ayudar para ese asunto. Bien. La doble negación ya la habíamos hablado. ¿En qué consistía? Simplemente es volver a negar una negación, valga la redundancia. Aquí en lógica siempre vamos a hablar redundantemente porque es negando la negación y afirmando la afirmación. Entonces siempre vamos a estar hablando de forma redundante. La doble negación simplemente es volver a negar una negación para poder tener una afirmación. Entonces, esa es una ley también que lo podemos utilizar en nuestros ejercicios. Si yo necesito al final yo obtuve una no P, pero resulta que la conclusión es P, pues ¿qué le aplico? Pues le aplico el doble condicional y me va a quedar simplemente la P. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Y no es la ley de Charles. La de Charles Machete, no. Ahí está legalmente realizado. Otra de las leyes y que les recomiendo mucho, ojo, esta es una de las leyes que les recomiendo bastante que tengan en cuenta en el desarrollo de algunos ejercicios, la ley de la simplificación, que es la que nos ayuda siempre a salir de muchos atolladeros. Pero la ley de la simplificación, ¿qué dice? Que yo puedo separar las proposiciones de esa premisa, ¿sí? Puedo separar las proposiciones de esa premisa. Ya ahorita contestamos preguntas, las sacamos al aire las preguntas en caso de que los quieran participar y no hago más a nuestros tutores otros, ¿vale? Bueno, entonces, la ley de la simplificación dice que puedo separar las proposiciones de esa premisa. Puedo dejar una solita y puedo dejar la otra solita. Dependiendo de lo que necesite, dejo una y elimino la otra. ¿Listo? Esa es una de las leyes que nos van a facilitar el desarrollo. Y ahorita miramos por qué. Entonces se la recomiendo mucho. La ley de la adición. La ley de la adición me dice que si yo tengo una premisa solita, pero ya necesito combinarla con otra para poder tener un resultado, pues simplemente adiciono esa premisa con el mismo contexto que esté trabajando. Fíjense que si estoy hablando de transportes, pues tengo que hablar de transportes. Si estoy hablando de comida, tengo que hablar de comida. Si tengo que hablar de forma académica, pues tengo que crear una premisa adicional de forma académica para poderla combinar con su respectivo conector.
Miren que el conector con el que trabaja la adición es la disyunción. En el anterior, que era la simplificación, esa ley de la simplificación va a trabajar única y exclusivamente con la conjunción, ¿no? No la vayan a aplicar cuando tengan un condicional, porque eso no se puede hacer, porque la ley ahí está escrita. Listo. Y la ley de la adición va a funcionar con la ley de la disyunción. ¿Listo? Bien. Ahora tenemos la ley de la adjunción. La ley de la adjunción, ¿qué me permite hacer? Pues unir dos proposiciones, dos premisas que estén solitas. Si tengo una premisa solita y tengo otra premisa solita, pero en el ejercicio necesito combinarlas para poder llegar a la conclusión, pues las uno. ¿Con quién? Con un conector, el conector llamado conjunción, ¿cierto? Bueno, entonces ya tengo cómo unir dos proposiciones, dos premisas para poder llegar a una conclusión, que en algunos ejercicios lo podemos hacer. Simplemente unimos las dos premisas con el conector conjunción y listo, la tenemos. ¿Ya? Es la unión, esa se llama adjunción. Tenemos también la ley de Morgan. La ley de Morgan, bueno, esta es una explicación de varias porque tenemos muchas reglas más. La ley de Morgan simplemente, estas son algunas de las que se utilizaban frecuentemente, me permite desbaratar el paréntesis de una premisa para poder facilitar el trabajo. ¿Cómo así? Pues sí, si yo tengo una premisa entre paréntesis y por fuera está la negación y le aplico la ley de Morgan, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las dos proposiciones que estaban dentro del paréntesis me van a cambiar el valor. Es decir, miren que estaban afirmadas y ahora pasan a ser negadas. Y el conector me va a cambiar. Cambia el conector. Aquí tenía una conjunción y ahora aquí me quedó una disyunción. ¿Listo? Entonces, el conector me va a cambiar. Y esto puedo utilizarla para poder desarrollar el ejercicio, en caso que lo necesite. Lo mismo sucede con la disyunción. Si tengo la disyunción dentro del paréntesis, por fuera la negación, aplico la ley de Morgan, pues saco las negaciones y cambio el conector por una conjunción. ¿Listo? Y en viceversa. Tengo las proposiciones negadas con la disyunción, le aplico la ley de Morgan, saco la negación, cierro entre paréntesis y le cambio los valores a las proposiciones y cambio el conector. Eso es un jueguito hasta chévere poder utilizar la ley de Morgan. Esa es una de las leyes también que a veces nos permite y nos facilita el desarrollo de nuestros ejercicios. Bien, entonces, este es un resumen de nuestras reglas de inferencia lógica. Este es un resumen de algunas de las leyes de inferencia lógica que tenemos que aplicar. Estas son las primeras, estas son las siguientes, de las cuales podemos utilizar para desarrollar nuestros ejercicios. ¿Listo? Bien, vamos a abrir sesión de preguntas y vamos a empezar con ejemplos para poder disipar algunas de las dudas que tenemos ahí. Preguntas. ¿Hay preguntas? A ver si podemos aquí por aquí, a ver si habilitamos el micrófono. Listo. Ahora rápido. Bueno, por favor, los escuchamos. Preguntas, Kevin. Kevin. Por favor, me cierran el resto de micrófonos. Por favor, únicamente quien vaya a hablar, lo activa, si están gente. Por eso era que teníamos los micrófonos cerrados. Marco me colabora con el micrófono cerrado, por favor. Gracias, muy gentiles. Listo, gracias. Entonces, ¿quién va a hablar? Kevin. Hable, Kevin. ¿Escucha? ¿Preguntas? Kevin. Tienen levantada la mano Kevin, Rangel, Julián Rodríguez y Vanessa. Pueden hacer las preguntas. Bueno, comenzaron a levantar más la mano. Por favor, las personas que tienen dudas en este momentico pueden hacer las preguntas. Profe, muy buenas tardes. Julián, ¿cómo está? Muy bien, profe, tengo una pregunta, una duda en cuanto a la ley de inferencia. Pues ahora la profesora me hablaba, pero no me queda como bien bien explicado pues como tal, porque es que me dan una expresión simbólica con negación de Q, ¿cierto? Sí. Con el conector lógico, Sí. sí, entonces, ¿cierto? Y Sí. negación de
negación de P con el conector lógico sí entonces con negación de Q. La segunda Ajá. premisa es negación de Q con el conector lógico es el mismo sí entonces con R, ¿cierto? Y la Ajá. conclusión es negación de P con el conector lógico sí entonces R. Entonces, o sea, quedo confundido con tantas negaciones porque busco una ley de inferencia y no puedo encontrar como la ley como tal. Exactamente, no va a encontrar porque no existe una ley que le solucione inmediatamente el ejercicio. Ahí es donde tenemos que combinar las diferentes leyes. Si tenemos dos que simplemente vamos a utilizar, en su caso, ahí creo que hay dos premisas que son las que va a utilizar, porque la tercera, ya después del último entonces, del último condicional, esa será la conclusión. Y la conclusión nunca la vamos a utilizar para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Por favor, me mantienen los micrófonos cerrados o los bloqueamos nuevamente, ¿vale? Para poder facilitar. Entonces, solo se van a utilizar las premisas. La conclusión nunca se utiliza para solucionar porque es a donde tenemos que llegar con la aplicación de las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, ahí es donde viene nuestra malicia indígena. ¿Cuántas premisas son las que tenemos sin contar la conclusión? Porque la conclusión no la contamos como premisa. La conclusión es a dónde vamos a llegar. ¿Listo? Eso lo puede discutir en un B-Learning o en un CIPAS con su tutor. ¿Vale? Y ahí aclaramos más esa duda. Kevin, ¿listo? Vanessa, mientras que Kevin logra solucionarlo. Vanessa, ¿la escuchamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, Vanessa? Yo también tenía la misma duda que el compañero, entonces yo creo que Ya la ya me quedó. solucionamos. Listo. Ya, muchas Bien, gracias. perfecto, listo, Vanessa, con gusto. ¿Quién es usuario? Que le dije que se renombrara, pero usuario no quiso hacer el favor de cambiar su nombre. ¿Quién es usuario? Identifíquese, por favor, lo escuchamos. ¿Usuario? No aparece usuario. Carlos Plaza, mientras que usuario aparece. Vanessa, puede bajar la mano. Gracias, muy amable. Ya Steven le contesto su pregunta. Carlos tampoco. Carlos. No tiene micrófono habilitado. Kevin. Pruebe nuevamente a ver, Kevin, a ver si ya le funciona. Mientras que funcionan eso, voy a contestar a una pregunta aquí a Steven. Steven, en lógica matemática y en pensamiento lógico matemático no hacemos operaciones matemáticas. O sea, no hacemos ni... Derly, gracias por apagar el micrófono, muy amable. Aquí no hacemos operaciones matemáticas ni obtenemos resultados matemáticos como la matemática tradicional. Aquí siempre hablamos de valores de verdad y de falsedad y de proposiciones. ¿Listo? Entonces, si allá la proposición le dice que tiene 10 dividido entre 15, solo obtenemos, no podemos obtener residuos. No, nosotros no hacemos operaciones matemáticas como la matemática tradicional. Nosotros simplemente encontramos proposiciones, encontramos conclusiones y a esas les damos valores de verdad. ¿Listo? Bueno, aquí no se hacen operaciones matemáticas, ¿sí? Simplemente miramos y cómo va a quedar la proposición. No hay como más poderles asignar. Vamos a ver qué más encontramos aquí. Carlos Plaza, vamos a ver. Kevin, pero es que ya Kevin ya no hay más como más decirle. No hay cómo poderle activar ya el micrófono. No hay como más. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, Grecia. ¿Cómo está? Una pregunta, tengo una duda, una inquietud. A verla. Es cuando está en paréntesis, el paréntesis quiere decir sí No, para pasarlo. No, el paréntesis no significa ningún sí ni ningún no. El paréntesis simplemente me va a encerrar y me va a definir premisas. El paréntesis no lo puedo utilizar como un conector. Simplemente es para separar proposiciones y poder formar premisas. ¿Listo?
Los únicos conectores es el I, el O, el sí entonces y el sí solo sí. Bueno. Cuando uno lo va a pasar a... ¿Cómo le digo yo? Bueno, esperen, hagamos una cosa. Vamos a solucionar un ejemplo, un ejercicio de ejemplo. Si no aclaramos las dudas con esto, entonces seguimos contestando preguntas. ¿Les parece? Entonces, vamos a desarrollar Bueno. el siguiente ejemplo. Y con esto miramos a ver hasta dónde nos llegan las preguntas. ¿Sí? Entonces, yo creo que con un ejercicio podemos aclarar más las dudas. ¿Listo, Fernanda? Ahorita le damos la pregunta, la palabra, ¿vale? Entonces, regale un momentico, por favor, me cierran micrófonos. Ayerly, Rosemira, Juliana. Bueno, cerrémoslos aquí entonces. Vamos a bloquearlos. Pero es que después no pueden hablar. Bien, ejemplos. Vamos a trabajar con el primer ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer con el primer ejercicio de nuestro trabajo? Entonces, primero vamos a definir las proposiciones simples. Después vamos a crear la expresión simbólica, vamos a crear la composición en lenguaje natural, vamos a generar la tabla de verdad manual, vamos a comprobar con el simulador y vamos a obtener si es una tautología, contradicción o contingencia. Por último, ya para el ejercicio quinto, aplicamos la ley de diferencia lógica. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos un texto y vamos a identificar las proposiciones simples. ¿Cuántas proposiciones simples encuentran ustedes en este texto? ¿Cuántas proposiciones simples encuentran en este texto? A ver. Recuerden, una proposición siempre va desde el inicio hasta un conector. Yo no respondo, solo respondí una vez el correo. Responden 4, otros responden 6. Ajá, Fernanda, gracias. Ahorita le ayudo con su pregunta. 4, 6, 3, 6, 6, 6, 3, 6. Bueno, resulta que en este texto tenemos las siguientes proposiciones. Miren. ¿Listo? Tenemos una, tenemos dos y tenemos 3 proposiciones. De todo ese texto identifican, pero ¿cómo así 3 proposiciones? Y hay una cantidad de... Listo, vamos a mirar. Entonces, la primera, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Esa será P. ¿Listo? La segunda, porque va después del siguiente conector. La calificación asignada será buena. Esa será Q. ¿Cierto? Después sigue el siguiente conector. Los trabajos que entregan los estudiantes son buenas. Ya la tengo. No la voy a repetir. Si ya la tengo, no la voy a repetir porque eso es redundancia de información. Entonces, como ya la tengo, pues simplemente vuelvo y la dejo como P. ¿Ya? Siguiente, que va al siguiente conector. Cumplen con sus deberes académicos. Ah, no la tengo, pues entonces la identifico como R. Y la voy sacando aparte. Y sigo. Si la calificación asignada no es buena, pero aquí me dice que no es buena y aquí la otra la tiene asignada, será buena, pues quítele el no y ¿cómo le va a quedar? Pues ya la tengo, la calificación asignada será buena. Recuerden que todas las proposiciones siempre las tengo que definir de forma afirmada, nunca negada. ¿Ya? Ah, bueno, entonces ya está. Entonces, no cumplen con sus deberes académicos. ¿Cómo así no? Ah, pero es que esa es una firmada, listo. Ya también la tengo, tampoco la nombro. Por lo tanto, o entonces, la calificación asignada será buena. Como ya la tengo, pues tampoco la vuelvo a escribir. En total, son 3 proposiciones que tenemos. ¿Listo? Entonces, fíjense que esa es la forma de poder identificar nuestras proposiciones, ¿ya? En un texto. Entonces, simplemente miramos, las sacamos aparte, las nombramos y ahí vamos diciendo cuántas proposiciones tenemos. Listo. Con esto, nosotros creamos la expresión simbólica. A veces, cuando en el ejercicio que nosotros tenemos, ya no lo entregan. Entonces, simplemente vamos a tener la expresión simbólica y vamos a identificar las proposiciones. Nosotros creamos las proposiciones y después conformamos el texto. Entonces, aquí, de allá para acá, allá en el ejercicio, es al contrario.
nos entregan la expresión simbólica. La expresión simbólica, nosotros definimos las proposiciones, ¿sí? En contexto académico. En contexto académico, ojo, nosotros ya nos entregan las proposiciones, definimos las proposiciones y con ayuda de la expresión simbólica y las proposiciones, nosotros construimos el lenguaje natural, que será todo ese texto y toda esa carreta, ubicando los conectores en el lugar correcto. Observen, sí, entonces, ¿ya? El y, el otro y aquí viene otro sí, entonces, ¿ya? Fíjense que el sí no va al lado del entonces. Si entonces no, sí, sucede tal cosa, entonces tal otra, ¿ya? Nosotros construimos nuestro lenguaje natural y listo. Eso es lo que tenemos que hacer en ese primer ejercicio. Una partecita. Ahora, con ayuda de esa expresión simbólica, de esta expresión simbólica que tenemos aquí, vamos a construir nuestra tabla de verdad. ¿Cómo creamos nuestra tabla de verdad? ¿Cuántas proposiciones son? ¿Cuántos valores serán? ¿Tenemos cuántas proposiciones? 3, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos valores de verdad? Perfecto. ¿Cuántos valores de verdad? ¿Valores de verdad? 8, ¿cierto? 8 valores de verdad. Exactamente. Excelente. Listo. Entonces, yo utilizo mi expresión simbólica. Listo. Con la expresión simbólica creo mi tabla de verdad. Como ya lo habíamos dicho, ya habíamos tenido el encabezado de mi tabla de verdad. Para P, para Q y para R, ya dijimos que eran 8 valores para cada uno. Para P eran 4 de verdad y 4 de falsedad, ¿cierto? Para Q eran 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad, 2 de falsedad, hasta completar los 8. Y para R, que era la mitad del anterior, decíamos un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y listo. Ya tengo definidos el inicio de mi tabla de verdad. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en cuenta, ojo aquí muchachos, tengo que tener en cuenta qué otras proposiciones juegan en mi expresión simbólica. Ya tengo P, tengo Q, tengo R. Ah, pero no tengo no Q y no tengo no R. Pues también le hallamos los valores a esas dos preposiciones. Entonces, le hallamos los valores a no Q, que está aquí. Le hallamos los casillas también a no R. ¿Listo? Listo. Ya sabemos que tenemos que hallarle los valores a esas dos. Ahora, ¿cómo es que desarrollamos nuestra tabla de verdad? Nos dijeron que de izquierda a derecha, en este sentido, de izquierda a derecha, de aquí para allá, siempre iniciando con los paréntesis redondos. Primero hacemos todas las operaciones de los paréntesis redondos. ¿Sí? Todas las operaciones del paréntesis redondo. Entonces, la primera será esta. ¿Dónde la voy a ubicar? En la primera casillita. ¿Listo? La segunda, ¿dónde será? Pues será este otro. ¿Dónde lo ubica? En la siguiente casilla. La siguiente operación de paréntesis redondo, esta. ¿Dónde lo ubico? Aquí en esta casilla. Ah, bueno. Después me dijeron que con las combinaciones del conector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues fácil. Miro, combinación de esta con el conector hasta aquí. ¿Dónde lo ubico? Pues cojo eso y la meto en esta otra casillita. ¿Listo? Después cojo la siguiente combinación. Entonces, cojo todo esto hasta aquí. Ah, pero ya me juegan los paréntesis cuadrados ahí. Listo. Paréntesis cuadrados. ¿Dónde lo voy a meter? Aquí. ¿Listo? Viene ahí. Y por último, ya voy a escoger toda la expresión simbólica, toda mi expresión simbólica, y la voy a meter aquí. ¿Listo? Para poder hallar los valores finales. Esa es la forma de cómo voy a distribuir y cómo voy a hallar los valores de mi expresión simbólica en la tabla de verdad. ¿Listo? Ahí no hay pierde. ¿Cuál es el orden? Siempre de izquierda a derecha, los paréntesis. Entonces, esto será lo primero, esto será lo segundo, esto será lo tercero,
esto será lo cuarto, después esta será lo quinto, y por último, este será el sexto. ¿Listo? Equivalente. Son 6 operaciones que tenemos que hacer. Listo. ¿Se acuerdan las tablitas de verdad que nos mostraron al comienzo? Esa de conjunción, disyunción, doble condicional y condicional. Listo, las van a listar porque vamos a empezar a hallar los valores de verdad de nuestra tabla. Entonces, primero le hallamos los valores de verdad a no Q. ¿Cómo hallamos los valores de verdad para no Q? ¿Cómo los hallamos? ¿Lo contrario de quién? Pues de Q, muy bien, Sofía, perfecto. Exactamente, los contrarios a Q. Es decir, si Q tenía 2 verdaderos, 2 falsos, pues nosotros arrancamos con 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Y los valores de no R? ¿De dónde los saco? Lo contrario de R, muy bien, Luz Dari, excelente. Entonces, los valores de R serán falso. Como R arrancó con verdadero, pues nosotros, la no R arrancará con falso. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ya le hallé los valores a esas 2 proposiciones que están en mi tabla. Fácil, ¿sí o sí? Y así es todo el curso, imagínense. Ahora voy a hallarle los valores a la primera operación matemática. La primera operación es P, entonces Q. ¿Dónde voy a hallar eso? Voy a utilizar los valores de P con los valores de Q. Entonces, voy a utilizar los valores de P, los valores de Q, estos dos. ¿Con qué tabla? ¿Con qué conector? Con el conector condicional. Entonces, alistamos nuestra tabla del condicional, alistamos la tabla del condicional, ¿ya la alistaron todos? ¿Ya buscaron la tabla del condicional? Listo, ya la alistaron y arrancamos. Vamos a hallar este primer valor. Nos dice, si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda verdadera, ¿qué obtuvimos? Es verdadero. Muy bien, excelente. Si esta como es igual, pues entonces será verdadero, ¿cierto? Listo. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa en el condicional, falso, muy bien. Falso, por ahí se equivocó uno que dice que verdadero, chistoso. Bien. Siguiente, esta es igual. Ah, pues también va a ser falsa, ¿cierto? Si la primera es falsa, entonces verdadero, ¿qué voy a obtener? Falso, entonces verdadero, voy a obtener verdadero, excelente. Esta es igual, pues también será verdadero. Y por último, falso, entonces falso, será verdadero. Y la última es igual, pues también será verdadero. Listo, mire, ya hallamos los valores de esa primera columna. Fácil, ¿cierto? Uf. Así es todo el curso, facilísimo. Entonces, si esto es fácil, pues imagínense cómo será el resto. Listo, vamos allá a los valores de la siguiente. El Lenovo debe estar con problemas, porque me han dicho que sí escuchan bien. Listo. Entonces, vamos a utilizar los valores de P, los valores de R y la tabla de la conjunción. Alisten la tabla de la conjunción. Valores de P y valores de R con la tabla de la conjunción. Con la tabla de la conjunción. ¿Listo? ¿Ya encontraron la tabla? Y arrancamos. Si P es verdadero y R es falso y Q es verdadero, voy a obtener verdadero. Muy bien. Verdadero y falso, ¿me da? Falso, excelente. Verdadero y verdadero, ya sabemos que me da verdadero. Verdadero y falso, ya sabemos que me da falso. Aquí este sí cambia. Falso y verdadero, ¿qué me da? Falso y verdadero me da falso. Muy bien. Esta falso y falso, ¿qué me da? Falso, excelente. Falso y verdadero me da falso, muy bien. Falso y falso, ya sabemos que da falso. Perfecto, muy bien, excelente. Excelente trabajo. Listo. Ya hallamos los valores a nuestra siguiente operación matemática lógica, ¿sí? Si ven que aquí no hallamos resultados de residuos ni nada de esa cosa, no, simplemente hallamos valores de verdad. Ahora, vamos a hallar los valores de la siguiente.
que serán los valores de no Q, los valores de no R, con la tabla del condicional. Entonces, miramos la tabla del condicional. Alisten su tabla del condicional. ¿Listo? Cogemos los valores de no Q, los valores de no R y arrancamos. Decimos, ver falso, entonces falso, ¿me da? Falso, uy, muy bien, Mariela, ya por ahí. Sí, ¿cómo no? Falso. Verdadero. ¿Listo? Bien, tenemos falso, entonces verdadero, ¿me da? Falso, entonces verdadero, ¿me da? Verdadero. Estamos con la tabla del condicional, la tabla del condicional. Busquen bien la tabla del condicional porque tenemos por ahí como una interferencia. Listo. Tenemos verdadero, entonces falso, ¿me da? Verdadero, entonces falso, ¿me da? Falso. Verdadero, entonces verdadero, ¿me da? Verdadero, muy bien. Falso, entonces falso. ¿Qué me da? Ya la teníamos. Verdadero, muy bien. Falso, entonces verdadero. ¿Me da? Verdadero, muy bien. Verdadero, entonces falso. Verdadero, entonces falso. ¿Me da? Falso, muy bien. Y por último, verdadero, entonces verdadero. ¿Me da? Verdadero. Excelente, miren. Perfecto, muy bien. Miren, tan fácil, ya donde vamos y mire, ya hallamos los valores de una tabla de verdad. Ahora seguimos con nuestro siguiente. ¿Cuáles valores son los que vamos a utilizar? ¿Cuáles son los valores? Ojo, tengo que utilizar los valores de esta con esta otra combinación. Es decir, los valores de esta combinación, de esta columna, con los de esta otra columna. ¿Con qué conector? ¿Ya? ¿Cuál es el conector? El conector conjunción. Entonces, alisten su tabla de la conjunción. ¿Listo? La tabla de la conjunción. Perfecto, muy bien. Con la tabla de la conjunción. Listo, alisten su tabla de la conjunción y arrancamos. Decimos, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero, excelente. Verdadero y falso, ¿me da? Falso, muy bien. Falso y verdadero, ¿me da? Falso, excelente. Falso, por ahí me puso escribiendo de verdadero. Falso, entonces falso, ¿qué me da? Falso y falso. Falso, muy bien. Verdadero y falso, ¿qué me da? Verdadero y falso me da. Falso. Esta también me da falso. Esta también me dará falso, ¿cierto? Porque estamos repitiendo, mire, de aquí para acá, entonces todas de abajo será falso. Excelente. Uy, mire, ahí le llenaron falso, con falsidad todo. Excelente, listo. ¿Ven lo fácil que es? Y así es todo el curso, nuevamente, le recuerdo, imagínense. Listo. Ahora ya tenemos casi todo desarrollado en nuestra tabla. Nos faltan estos valores. ¿Listo? Esperen un momentico porque es que reduzco aquí un poquito el cuadro de diálogo que me está tapando. Entonces, para poder ver mejor. Bien, entonces, ¿ahora qué voy a tomar? Voy a tomar los valores. Ojo, voy a tomar ¿qué valores? Los valores de esta última que acabé de hallar, ¿cierto? Los valores de esta última. Con los valores ¿de quién? De esta, ¿cierto? Que es la que viene aquí. Es decir, con esta. ¿Cierto? Listo. ¿Con qué conector? ¿Con qué conector? ¿Con el conector? ¿Con el conector? Conjunción, mírelo, este que está aquí, que es este mismo. Este es este mismo. ¿Listo? Conjunción, muy bien. Muy bien. Y David, muy bien. Excelente. Ojo, ojo aquí con esto. No se me vayan a distraer porque aquí viene el orden. ¿Listo? Aquí viene el meollo del asunto. Ojo con esto. Miren, si yo voy a utilizar esas dos, fíjense en el orden que están. Primero tengo que hacer esto y después con esto. Pero aquí en la tabla las tengo al contrario. Entonces, yo tengo que coger primero el valor de aquí y después el valor de acá. ¿Listo? Con la tabla de la conjunción. Y arrancamos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a arrancar. Y decimos, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Se adelantaron, perfecto. Falso
y verdadero me da. Bien, excelente. Falso y falso me da. Falso, muy bien. Falso y verdadero me da. Falso, excelente. Falso y verdadero también será falso, desde luego, muy bien. Esta la estoy repitiendo, también será falsa. Falsa y falso, pues es falso. Y la última será excelente, perfecto. Mire, falso, ¿listo? Ojo con el sentido. Primero tomé estos, después estos, porque así está en la expresión simbólica. ¿Listo? No se vayan a equivocar con ese sentido, con esa dirección, porque eso es clave en el momento de encontrar esos valores. ¿Listo? Ahora, ¿qué me queda? Me queda lo último, la clave del orden. Muy bien, correcto. La clave es el orden, como dice la profe. Bien, ¿qué me queda? Lo último. Lo último son los valores que acabé de hallar, con los valores de la conclusión, es decir, los valores con los valores de Q. Entonces tengo que utilizar estos valores con estos otros. Y como en el mismo sentido, como está en la expresión simbólica, entonces primero voy a coger el valor de aquí y después el valor de la conclusión. Como la conclusión está al comienzo, pues tengo que agarrarlo de para atrás. ¿Con qué conector? Ah, por aquí se me adelantaron. Muy bien. Uy, estamos pilas. Excelente. Con el conector condicional. Muy bien. Condicional. ¿Listo? Entonces, alisten su tabla del condicional. ¿Ya la listaron? ¿Listo? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar entonces. Y decimos, verdadero, entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero, muy bien. Falso, entonces verdadero, ¿me da? Verdadero, muy bien. Falso, entonces falso, ¿me da? Verdadero, ¿verdad? ¿Quién dijo falso? Uy, Dios santo. Falso, entonces falso, ¿me da? Verdadero, muy bien. Ay, también por ahí estoy una falsa. No, son muchas falsas. Falso y verdadero, ¿me da? Verdadero, ¿cierto? Falso, entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero, muy bien. Falso, entonces falso, ¿me da? Verdadero. Y por último, ¿será? Verdadero. Excelente, listo, miren. Y ya hallamos los valores totales de nuestra tabla de verdad manual. ¿Bien? No nos demoramos mucho, simplemente ya es en el momento de ubicarnos para poder hallar. Y ya hallamos los valores de verdad de nuestra tabla manual. ¿Qué obtuvimos? Una tautología, una contradicción o una contingencia. Sara Quintero me dice que una tautología. ¿Están de acuerdo? Adelantaron todos y diciendo que era tautología. Perfecto, excelente. Esos son los estudiantes que necesitamos. Muy bien. Es una tautología. Perfecto. Listo. Una tautología. Ahora, ya tenemos una tautología y tenemos nuestra tabla de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobarla con el simulador. Vamos a coger esta expresión simbólica y la vamos a transcribir en el simulador. ¿Listo? En el simulador ustedes van a encontrar el enlace para poder ingresar allá. Entonces, va a ser ese enlace que ustedes encuentran en el anexo número 2 y van a hacer clic ahí. Entonces, cuando estén allá, van a hacer clic allá y los van a conectar en esta página. A esta página los va a direccionar cuando hacen clic ustedes allá. ¿Listo? Y vamos a, perdón. Y vamos a utilizar nuestra expresión simbólica, es decir, espérenme un momentico que aquí la encuentre. Mi expresión simbólica, que era esta, vamos a transcribirla aquí. ¿Listo? Entonces, transcribimos y decimos, abro paréntesis cuadrado y abro paréntesis redondo. Digo P, entonces Q. Entonces, P, entonces Q. Y cierro paréntesis redondo. Y P y R. Y abro paréntesis redondo, P y R. Y cierro paréntesis redondo. ¿Cierto? Y, ¿sí es así? Y no Q, entonces no R. Paréntesis redondo, ahora. No
¿no quién? No Q. Gracias por ayudarme, ¿no? Entonces, no R. Y cierro redondo y cierro cuadrado. Y viene la conclusión. Entonces, Q. Listo, mire, esta traducción, esta es la expresión simbólica que tengo aquí. Al digitar eso, le digo Profe, señora. faltó por allí la conjunción y por ahí también nos Ay, están avisando. ya, muchas gracias. Perfecto, excelente, muy bien. Aquí nos faltó un I, excelente, muy bien, si estamos pilas. Muy bien. Entonces tenemos no qué, ¿dónde estamos? No Q. Entonces, no R, cerramos. Entonces, ¿es así? ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos muy bien, ya estaban pilas. Eso es lo que me gusta, que estemos atentos a lo que estamos haciendo. Listo. Habiendo hecho esto, ahora sí le decimos generar tabla. ¿Listo? Generar tabla. Al decirle generar tabla, me va a mostrar los resultados finales. Esto es lo que tenemos que pegar al trabajo, después de haber hecho esa tabla de verdad. La tabla de verdad manual no es la traducción de esta tabla, ¿no? No es que cojan esta tabla y la traduzcan allá y digan que esa es su tabla de verdad. No, la tabla de verdad manual es la que acabamos de hacer con todas esas operaciones. Esta es la comprobación con el simulador. La copiamos, la pegamos, la recortamos allá y la pegamos en nuestro trabajo. ¿Listo? Y hasta ahí va el ejercicio número 1 de nuestra actividad. ¿Listo? Simplemente la copiamos y listo. Pare de contar. Preguntas, dudas, inquietudes. Por ahí Derly está consultando algo que donde encuentran ese enlace de lógica unidad. Perfecto. Ese enlace, muchachos, ver dónde es que estoy, aquí. Ese enlace siempre lo vamos a encontrar. Aquí se me pierde. Aquí, ingresamos aquí. Notificaciones de campus, ingresamos, pero que es que yo no había ingresado al campus, por eso era que no me dejaba. ¿Listo? Entonces ingresamos a nuestro campus virtual, ingresamos a nuestra aula, y ojo, ese enlace lo vamos a encontrar cuando entramos al entorno de aprendizaje, ¿sí? Entramos al entorno de aprendizaje e ingresamos aquí a la carpeta que dice, mire, aquí la carpeta dice guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea 1, métodos para comprobar la habilidad del alumno. Antes del foro, hacemos clic ahí, ¿sí? Hacemos clic ahí, espérame un momentico. Ahí es que a ver si lo puedo mover de aquí, sí. ¿Ah? Y aquí nos dice, nos muestra el anexo 1 y el anexo 2. En el anexo 1, allá encuentran una guía de cómo es que desarrollan los ejercicios. En el anexo 2, ustedes lo descargan y lo abren y allá le van a mostrar. Van a encontrar un video de cómo se utiliza el simulador, que lo acabé de explicar. Y aquí está el enlace, miren. El enlace para poder realizar. Si le hacen clic en ese enlace del anexo 2, miren, los direcciona allá. ¿Listo? Ustedes lo encuentran en el entorno de aprendizaje, momento intermedio, en la carpeta de trabajo y aquí donde dice anexo 2. ¿Listo? ¿Solucionada la inquietud? ¿Listo? Bien, eso Bueno, mismo. al parecer sí, profe, están agradeciendo la explicación y por ahí hacen otra observación que revise la batería de su computador a ver si toca conectarse. Muy No, bien, muchas todavía no, pero gracias. gracias. Todavía no, pero gracias por la observación. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda? Entonces, hasta ahí vamos a hacer el ejercicio 1 y 4. ¿Listo? Porque el 4 tenemos que agregarle otro pedacito. Pero eso es lo que tenemos que ir haciendo en el ejercicio 1 y 4. Tranquila, Laura. Nadie ha entendido lo del argumento y ahorita vamos a hablar en las leyes de diferencia. Porque aquí no hemos llegado. Hasta ahora vamos en el primer ejercicio. ¿Listo? ¿Qué permitiría ver la tabla de la disyunción de nuevo? Es que no alcancé a tomar la captura. Bueno, María Daniela, los tutores tienen un material que de pronto le pueden facilitar para que ustedes se cerciore de las tablas de verdad. ¿Sí? Yo les voy a compartir a los tutores, a la profe Angélica y al profe José Adrián,
una tablita de la ley diferencial lógica. Pues también ellos lo tienen, pero en todo caso la podemos subir al entorno de soporte técnico para que todos lo tengan allá. ¿Listo? ¿Cómo hago para poner una proposición en quién? En su lenguaje natural. Ya lo acabamos de decir, Kevin. ¿Cómo hace para traducir en lenguaje natural? Lo acabamos de hacer y eso fue lo que hicimos al comienzo cuando empezamos a trabajar, lo de proposiciones. Bueno. Es lo de sacar el segundo o algo así, lo primerito de la tabla. No le entiendo, Lexi, qué es lo que le queda confuso. Esas preguntitas, esas duditas, las podemos aclarar en los B-Learning y en los IPAs. Por favor, vamos a asistir a los B-Learning y a los IPAs para poder aclarar esas dudas. Bueno, porque aquí no podemos aclarar todas las dudas que nos queden de los ejercicios. ¿Listo? Por eso es que se programan esas sesiones. Bueno. Entonces, vamos a asistir. Por favor, registro de asistencia antes de que se vayan por ahí para que todos se registren. Vamos a asistir a los B-Learning y a los IPAs para poder disipar esas dudas. Ya es donde vamos a aclarar esto. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio. Ahora, vamos a aplicarle las leyes de inferencia lógica. Aquí es donde viene el asunto para todos. ¿Cómo se aplican las leyes de inferencia lógica a un ejercicio? Ojo, miremos aquí. Entonces, vamos a utilizar nuestra expresión simbólica. ¿Listo? Vamos a utilizar nuestra expresión simbólica. Con nuestra expresión simbólica la vamos a desglosar de forma vertical. Entonces, las vamos a nombrar como premisas. Entonces, vamos a tener la premisa 1 o P1. ¿Cuál va a ser la premisa 1? Pues la premisa 1 será la primera premisa que tengo en mi tabla, en mi expresión simbólica. Es decir, será P, entonces Q. Después voy a definir premisa 2. Ojo aquí, no se me distraigan por allá, por favor. Ojo aquí, atentos a esto, porque se están preguntando cómo defino las premisas para poder aplicar las leyes. Ojo aquí. Defino la segunda, P y R. Defino la premisa número 3, que será no Q, entonces no R. ¿Listo? Y defino y aclaro su conclusión. Los tres punticos, estos tres punticos, me representan la conclusión. Me representan la conclusión. La conclusión que es Q. Esa conclusión, recuerden que la podemos representar por la expresión por lo tanto o con la palabra entonces. ¿Listo? Bien, entonces, esa es la forma de poder desglosar mi expresión simbólica. Ahora empiezo a pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llegar a la conclusión que es Q. Fíjense que yo no nombré a Q como premisa, ¿no? Entonces, tengo que llegar a Q. ¿Cómo hago para llegar a Q? Con la ayuda de las premisas, y de las leyes de inferencia lógica que tenemos, ¿sí? Allá el resumen de leyes de inferencia lógica, vamos a utilizarlas para poder llegar a la conclusión y demostrar que ese argumento es válido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero pensar, ¿en dónde tengo a Q? Entonces yo miro mi ejercicio. ¿En dónde tengo Q? A ver, cuéntenme ustedes dónde tengo Q. ¿Dónde tengo Q? ¿Sí ven que es que se distraen? Entonces eso es lo que después dicen que, ay, es que no entiendo. Ah, muy bien, están por aquí. Ah, bueno, yo creí que me habían Premisa 1 y premisa 3, dicen, profe. Premisa 1 y premisa 3. Excelente. Listo. Ahora, yo me pongo a analizar también, ¿no? O sea, analizo. ¿Cuál me queda más fácil de desbaratar? Esta está negada y tiene una condicional. Pues esta no la voy a utilizar. Voy a desecharla. En mi caso, no la voy a utilizar. Entonces yo digo, esta no la utilizo. Voy a utilizar la premisa 1. Listo. Tengo que desbaratar esto para poder dejar Q, pero hay un condicional y tengo otra P. Tengo que eliminar esa P y dejar solita la Q para que sea igual a la conclusión. ¿Qué hago entonces? Entonces miro el resto de mi ejercicio. Hay una ley que me permite dejar una proposición sola, ¿cierto? ¿Cuál era esa ley?
Una que yo recomendé mucho cuando la estaba explicando. ¿Cuál era esa ley? Una que me permite dejarla solita. Muy bien, Simplificación, Paula. profe. Perfecto, simplificación. Entonces ya digo, bueno, voy a utilizar la simplificación. Pero ¿en cuál premisa? ¿En qué premisa puedo utilizar la simplificación? ¿En qué premisa puedo utilizar la simplificación? A ver, la premisa. En la premisa 2, excelente, en la premisa 2. En la primera no puedo utilizarla porque tengo un condicional, miren. Y la norma, la regla, la ley de la simplificación me dice que únicamente se trabaja con la conjunción, no más. Única y exclusivamente con la conjunción se trabaja la simplificación. Aquí hay un condicional, no puedo aplicarle la ley de la simplificación ahí porque hay un condicional y eso no puede, eso no está permitido. Eso es ilegal. ¿Listo? Entonces, en la premisa número 2, voy a aplicarle la ley de simplificación. Entonces, empiezo a crear. Creo mi premisa número 4. Ojo, creo mi premisa número 4. Y digo, voy a aplicar la ley de la simplificación a la premisa 2. Y voy a dejar P. Pero no soy tacaño, digo, creo mi premisa 5, aplico la ley de simplificación en la premisa 2 y dejo también R. ¿Listo? Las separé, las dejé solitas. Listo. Ya tengo eso. Ahora, nuevamente analizo, pienso y le aplico la lógica. Ya dije que tenía Q en la premisa 1, ¿cierto? Eso no se nos ha olvidado. Ahora tengo que buscar entre mis leyes una donde tenga un antecedente, un condicional, un consecuente y pueda utilizar una de las que acabé de hallar, que en este caso voy a utilizar esta P, porque aquí tengo esta P, voy a dejar Q, ¿cierto? Bueno, esto es más fácil, entonces voy a dejar Q, pues elimino P, ¿y con qué elimino P? Pues con la P que acabé de hallar. Ahora yo busco dentro de mis leyes una ley que tenga esa estructura, que tenga una P, un condicional, un Q y otra P debajito. ¿Cuál es esa ley? Para poder hallar mi premisa número 6. ¿Qué ley me presta esa estructura? Silogismo hipotético, no. María Daniela, busque bien. Lenovo, bien. Palmira Carolina, bien. Por ahí, muy bien. Gloria, excelente. Entonces me sirve el modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens me sirve para aplicarla en la premisa que acabé de hallar, en la 4 y en la premisa 1, ¿cierto? Completo, modus ponendo ponens. No modus ponens, sino ponendo ponens, completo. ¿Vale? Listo. ¿Qué obtengo ahí al aplicar la ley? ¿Qué obtengo? ¿Obtengo? Exactamente, muy bien, Carolina Cali. Obtengo Q. Excelente. Listo. Obtuve Q. Como ya obtuve Q, entonces yo miro, esta Q se parece o es exactamente igual a esta otra. Sí. Por lo tanto, termino mi ejercicio y le digo que el argumento es válido. Y terminé el ejercicio. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en la conclusión, ojo, espérenme, todavía no, voy a crear una cosita. ¿Qué pasa si en la conclusión, ojo, espérenme aquí, borro mi tablero, espérenme, denme ese chancecito. ¿Qué pasa si en mi conclusión yo tenía aquí una conjunción y tenía una R? ¿Qué pasa? Pues que no he llegado a la conclusión, por lo tanto no puedo decir que es válido. Entonces tengo que hallar una premisa 7. ¿Cierto? Una premisa 7. ¿Qué hago para poder llegar a la conclusión? ¿Qué hago? Tengo Q, tengo R. Mire, R está aquí y la Q la acabé de hallar. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Miro mis leyes y digo, hay una ley que me permite unir dos premisas, ¿cierto?
Hay una ley que me permite unir dos premisas. ¿Cuál es, Fernanda? Muy bien. La adjunción. Entonces yo digo, aplico la ley de la adjunción. Muy bien, Fernanda. Adjunción entre la premisa 5 y la premisa 6. Y obtengo Q y R. Y como ya llegué a la conclusión, pues ahí sí digo, el argumento es válido. ¿Por qué? Porque esa conclusión, si hubiera sido así, mire que ya es completamente igual. Entonces terminé mi ejercicio y paré de contar. Control G, foro, responder, cordial saludo, entrego mi ejercicio número 4 para su respectiva revisión. Muchas gracias. Adjuntar archivo y enviar al foro. ¿Listo? Si la conclusión tiene un condicional y una negación, pues, a ver, lo mismo, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Cierto? Ahora, bueno, digamos, hagamos otra exageración ahí. Vamos a hacer otro supuesto. No hemos llegado a la conclusión. Entonces, ojo aquí, espérenme a ver. Ojo aquí. Entonces, espérenme aquí, borro. Espérenme un momentico. Aplico mi borrador. Vamos a hacer otra aclaración. ¿Qué pasa si en vez de R yo tenía no R? ¿Qué pasa si yo tenía eso? No R. Pues fácil. Hago una premisa 7. Creo una premisa 7, ¿cierto? Y hay una ley que me permite negar una proposición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ley? ¿Cuál? A ver, Aura Mora, cuénteme. Doble no, déjela solita. La negación. La negación. Entonces, aplico la negación ¿a quién? A la premisa 5, ¿cierto? Aplico la negación a la premisa 5 y obtengo no R. Ah, bueno, ya tengo no R. ¿Ahora qué hago? Creo la premisa 8, donde voy a decirle que voy a aplicar ahora sí la ley de la adjunción nuevamente entre la premisa ¿quién? Entre la premisa 6 y la premisa 7, ¿cierto? Premisa 6 y premisa 7. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener Q y no R. Y llegué a la conclusión. Ahí sí ya digo, el argumento es válido. ¿Listo? Miren, fácil. Y así es todo el curso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, hay unas manos por ahí levantadas. En Pasto, Yair Rengifo, cuéntemelo todo. ¿Ya? ¿Ya? Mira, a ver, Yair Rengifo, a ver si ya puede hablar. Yair. ¿No? Fernanda. Callaos. No tiene micrófono. Lexi, ¿quién sabe qué estaba haciendo? Que no entendió lo último de la negación. Es que eso es lo que yo les digo. No se distraigan. Si ustedes se distraen, aquí el que se distrae va perdiendo. ¿Listo? Por eso les dije, ojo aquí, porque es que esto es la parte clara. ¿Qué pasaría si nada más tenemos dos premisas y la conclusión? Pues fácil, más fácil aún. Si tienen solo dos premisas y la conclusión, pues simplemente utilicen la ley que necesitan. Eso es el más fácil. Micrófono. Voy a echar quién es el que me colabora con el micrófono, María José. Pero es que ya les habilité el micrófono. ¿Dónde más se les habilita el micrófono? No veo dónde más. Revisen, a ver. Ya, profesor. Listo. A ver. Este no es este.
Por favor, los demás, si me cierran el micrófono, por favor, déjenlo cerradito o me toca cerrar nuevamente todo. Profe, yo tengo una duda. Señora, cuéntemela. Ay, otra vez. Active su micrófono, por favor. ¿Dónde estaba? ¿Quién se me fue? ¿Dónde está? ¿Se me fue? Bueno. ¿Quién fue el que me dijo que no podía activarla? Fernanda. A ver, Fernanda, a ver. A ver, Fernanda. Ahora sí, profe. Es Cuénteme, que Fernanda. en el ejercicio que yo tengo para la tarea 1, yo tengo una premisa que es no P y no Q. Ajá, Perdón, no P o no Q. Y ajá, necesito sacar no Q. Pero ajá. he tratado por todos los medios y no he podido con ese pedacito, ya todo el resto lo tengo solucionado. Y yo me comuniqué con la tutora para que me Ajá, hiciera el favor y me ayudara con la duda y ella no me contesta. no le contesta. Fernanda, ¿cómo le decimos? Es que, bueno, aquí la web no es para solucionar esa clase de preguntas. Esas son las que se hacen por los chats, por una atención sincrónica, o en los IPAs o en los B-Learning, ¿sí? Para poderle colaborar y poder aclarar las dudas de sus ejercicios. Intente otra vez con su tutora. Y si no, entonces, a excepción, se puede comunicar con uno de otros tutores o en su efecto conmigo, ¿vale? Ya aclaramos a ver ese asunto. Pero insístale a su tutora, por favor, y si no, le escribe a la directora del curso. ¿Listo? Gracias. Listo, Fernanda. Bien, ¿qué otra pregunta, duda hay de esto? ¿Ninguna? ¿Quedó claro entonces el tema? ¿Queda claro? ¿Quedó entendido? Parece que sí. Profes, ¿conocen alguna otra que alguien más le haya escrito por ahí? No, señor, profe Nevardo, hasta el momento no ¿Ninguna ha otra otra duda? pregunta. No, señor. Bueno, pues había un ejercicio número 2 donde les traía también una demostración. Y aquí pero podemos hablar de la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Vamos a explicar este último ejercicio de la aplicación de las leyes de inferencia lógica. Ojo. Entonces, esta es la expresión simbólica. Ejercicio número 2, expresión simbólica. Solo vamos a aplicar las leyes de inferencia. Ojo. Tengo que llegar a R, igual, a R. ¿Dónde tengo R? ¿Dónde tengo R? Ya se han ido muchos. Bueno, ¿dónde tengo R? De los que están aquí. Tenemos en P2 y en P3. Excelente. ¿Cierto? Muy bien. En P2 y en P3. Si yo miro P3, tengo un condicional y es más difícil de poderlo sacar, ¿cierto? En P3 es más difícil poderlo sacar. Pero mientras que en P2 yo puedo utilizar una ley también que me ayuda bastante a separar las proposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ley puedo utilizar ahí en P2? Ya dije que voy a utilizar P2, no voy a utilizar P3. Entonces yo digo, voy a crear mi premisa número 4. ¿Con qué ley? Con la ley de la simplificación. Muy bien, Marcos. Ley de la simplificación en la premisa número 2. Y voy a dejar no R. ¿Listo? También voy a crear la ley de simplificación y dejo no. Ahora, me dicen que tengo que llegar a R. ¿Qué hago? Pues voy a crear mi premisa 6. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? Pues yo miro, ya tengo aquí no R y tengo que llegar a R. ¿Qué hago? Aplico una ley que se llama doble negación. No solo negación, Jonathan. Doble negación. Entonces yo digo, aplico la doble negación a la premisa número 4 y obtengo R. Y como veo que esta R es exactamente igual a esta, pues digo que el argumento es válido y termino el ejercicio. ¿Bien? A veces con una sola ley, en una sola premisa,
Llegamos a la conclusión. Y listo, pare de contar. El resto les invito para que participen en los e-learning, donde sus tutores les pueden aclarar más dudas. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Están callados. Bueno, muchísimas gracias. Estimados estudiantes, gracias por su participación, gracias por haber asistido, gracias por haber participado y haber contribuido en la explicación de este tema. Espero que les hayamos aclarado muchas dudas de lo que tenían con respecto al curso. El curso es muy fácil. Desarróllenlo y entreguen sus aportes a tiempo. Hagan caso omiso a esos mensajes que le llegan a los teléfonos, a los celulares. Esos mensajes no nos traen sino problemas. Entreguen sus trabajos que sus docentes, sus tutores están atentos a entregarles realimentación. A ustedes, a todos ustedes, estudiantes, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no me puede hacer nada. Gracias a la profe Angélica y gracias al profe José Adrián por habernos acompañado en la tarde de hoy. Un gusto, Muchos éxitos y una feliz tarde para todos. Bueno, éxitos, Feliz tarde a ánimo. todos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe Hasta luego. Angélica. Muchísimas gracias, profe Hasta José luego. Adrián. Muchas gracias Una por feliz todo tarde. y a todos los estudiantes por la participación. Bendiciones. Dios los bendiga. Una feliz tarde para todos.